Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta ocasión estamos abordando la unidad 2, que lleva por nombre Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Bienvenidos, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta semana 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como pueden observar, estamos abordando una unidad muy interesante que tiene que ver con la principal intención, propósito que tiene la literatura, ¿verdad? Que es acercarnos a otras realidades, conocer otras interpretaciones del mundo, otras visiones que han tenido los autores a lo largo del tiempo. Entonces, como comentamos desde la primera semana, a través de la literatura encontramos precisamente eh, otra manera de pensar, otra manera de percibir la realidad, y esto nos ayuda a enriquecer enormemente la nuestra. Eh, pues vamos a dar inicio, primeramente dando la bienvenida a, en este caso, nuestro compañero Osvaldo Farías, que nos acompaña de manera síncrona, y de igual manera a todos los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues bienvenidos y gracias por acompañarnos. Antes de continuar, me gustaría pues corroborar que mi audio es claro, que se escucha bien. Y además, en este caso, nuestro compañero Osvaldo, si es posible, puedes encender tu micro, Osvaldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vas con tus actividades en esta segunda semana? Recordemos que estos espacios para el aprendizaje principalmente tienen la intención de que interactuemos, de que podamos compartir opiniones, dudas, comentarios, ejemplos, etcétera. Entonces, no sé si tengas algo por compartirnos, Osvaldo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vas con tus actividades? ¿Es claro el audio? Sí, hola, buenas tardes, noches. Hola, Sí, Osvaldo. se escucha todo bien el audio y hasta ahora no tengo ninguna duda con mis actividades. Muy bien. ¿Ya avanzaste con ellas? ¿Con la actividad integradora 3, la actividad integradora 4? ¿Cómo vas con ellas? Sí, ya empecé a leer las informaciones que venían para hacer las actividades. Sí, sí empecé a hacer un poco de la primera. Excelente. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Osvaldo. Vamos a dar inicio a esta sesión. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, ya sabes, puedes levantar tu mano o escribirnos en el chat de igual manera para que puedas encender tu micro y puedas compartirnos esa duda, ese ejemplo, ese comentario. Recordemos que pues el participar de manera síncrona en estos espacios abiertos para el aprendizaje nos hace merecedores de la participación extra que se incluye al finalizar el módulo, siempre y cuando esta participación sea activa, precisamente compartiendo dudas, comentarios, ejemplos, afirmando lo que se está diciendo, etcétera. Entonces, aquí vamos a iniciar, estos son los temas que vamos a abordar en las dos sesiones. ¿Cuáles dos sesiones? La sesión de hoy miércoles y la sesión de el próximo viernes. Y aquí, primeramente, pues me gustaría darte la palabra y la oportunidad de compartir
Osvaldo, en torno al plagio. ¿Qué sabes del plagio? ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué se comete el plagio? ¿Cómo podemos evitar caer en plagio? ¿Qué consecuencias nos trae? Independientemente, ya sabemos que trae sanciones académicas, pero ¿qué consecuencias nos trae en nuestro desarrollo, en nuestra aprehensión de conocimiento y desarrollo de habilidades? ¿Qué nos puedes compartir, Osvaldo, en torno al plagio? Porque esto se hace más comúnmente cuando un alumno o alumna no quiere su actividad y para más rápido, pues, una forma de simplemente copiar y pegar la información que era, ya que no pusiste nada de tu esfuerzo en tratar de entender la información y puedes hacerlo con tus propias palabras. Excelente. Yo creo que no se pudo explicar mejor, Osvaldo. Solo hubo ahí alguna interferencia, se cortó en varios momentos, pero alcanzamos a rescatar tu información. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se cae en plagio cuando aquel estudiante no hace ese esfuerzo por realizar sus actividades, que se le hace más fácil, como tú bien comentas, pues solamente copiar, solamente, pues sí, copiar y pegar información en vez de esa información, si te fue útil, ok, parafrasearla, con tus propias palabras explicarla, o si es una información que necesitas para justificar alguna aseveración, ok, pues la pego como una cita textual, de tal manera que ponga en evidencia que ese texto, que ese fragmento no es mío, que lo estoy tomando de el texto de algún autor, pero que lo necesito para poder justificar y para poder dar referencia de mis actividades. Entonces, eh, creo que más que hablar, sabemos que tiene una implicación, que tiene una consecuencia, pero más que hablar de eso, me gustaría que tomáramos conciencia principalmente de que estamos aquí en este proceso formativo, educativo, académico, que es Prepa en línea CEP, el terminar, ¿no? Tu preparatoria. Entonces, y con ello lo que buscamos es desarrollar habilidades, conocimiento, valores, actitudes, de tal manera que sea un conocimiento, un aprendizaje integral, completo. Entonces, si lo único que hacemos en algunas ocasiones es eso, solamente copiar y pegar, nos estamos privando de desarrollar esa habilidad, ese conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en plagio? Yo siempre les he sugerido desde el inicio, es muy importante que lleves una agenda, que lleves claramente una agenda. Por ejemplo, el lunes, ¿qué vas a hacer el lunes? Ok, el lunes tengo agendado revisar todos los recursos de la semana de manera previa, así como las actividades. Perfecto, ya hiciste una revisión general. El martes comienzas con tu actividad integradora 1 o 3 o la actividad que sea, así como la participación en el foro, etcétera, etcétera. Si nosotros llevamos un orden, podemos evitar caer en plagio, porque al llevar esa agenda y ese orden, pues primeramente al leer, al revisar los recursos de la semana, nos damos cuenta que todo está ahí. No hay nada de lo que se pregunte en las actividades de la semana que no venga en el material de apoyo de cada semana, en el material que les anexo yo en lo personal, en el foro de novedades,
o que no sea información que estamos abordando aquí en estos espacios. Entonces, muy importante, primeramente, me parece que todo parte de ahí, que a veces nos gana el tiempo. ¿Por qué nos gana el tiempo? Porque no organizamos correctamente, porque no lo organizamos adecuadamente. Entonces yo creo que parte de ahí. Esa es una principal herramienta que tenemos que utilizar, la organización de nuestro tiempo y asignar cada una de las tareas que vamos a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, y con ello poder, con ello evitar caer en esta práctica que, como ya decíamos, pues trae consecuencias negativas en nuestro proceso formativo, además de que obviamente pues hay sanciones académicas, aunque me parece más significativo el hecho de que no logramos lo que estamos buscando, que no solamente es terminar la prepa, sino adquirir mayores conocimientos, habilidades, actitudes, valores. ¿Sale? Excelente. Muchas gracias por compartir. Vamos a continuar. El siguiente tema que vamos a abordar es la literatura y la realidad. Un tema interesante. Es un tema que nos permite sensibilizarnos un poco más a la literatura. Qué interesante que se relacione la literatura con la realidad. ¿Cómo se relaciona la literatura y la realidad? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero en esta pequeña introducción que estamos haciendo, pues es que los autores reflejan en los textos literarios su manera de pensar, aquello que está en su imaginación, pero también reflejan aquellos acontecimientos sociales, políticos, culturales, bélicos, etcétera, etcétera. Entonces, conocer de literatura, conocer los textos literarios, nos permite adentrarnos a la realidad de los diferentes autores, adentrarnos a la realidad de otra época, hacer saltos en el tiempo, ¿sí? Y con ello adquirir ese conocimiento que nos permite interpretar mejor nuestra realidad actual. Definitivamente, para poder entender un texto literario es necesario remontarnos a la realidad donde fue creado ese texto literario, porque fue una realidad muy distinta a el tiempo donde nosotros lo estamos analizando. Entonces, por ahí va esta conexión entre la literatura y la realidad que vamos a profundizar más adelante. Otro tema sumamente importante e interesante, mágico diría yo, que es mundos ficticios y posibles. ¿A qué me refiero con mundos ficticios y posibles? De hecho, te puedes dar cuenta que estos temas que vamos a abordar nos sirven directamente para realizar nuestras actividades de esta semana. Entonces, cuando hablamos de mundos ficticios o posibles, hablamos de esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Por ejemplo, un autor puede estar pasando una realidad muy adversa. Incluso, se me ocurre, está viviendo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y aún así es capaz de crear una obra artística donde exista un mundo utópico, un mundo ideal, un mundo perfecto. Entonces, esos son los mundos ficticios y posibles, esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Decía que me parece algo mágico porque qué interesante que a través de un texto, a través de la palabra escrita, podamos experimentar una realidad distinta a la de nosotros. Inclusive podemos cambiar nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de sentir de acuerdo a ese mundo eh, que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Entonces es algo extraordinario los mundos ficticios y posibles. Vamos a profundizar también
en las siguientes diapositivas, solo es para hacer una introducción y darnos cuenta de qué es lo que vamos a tratar. La literatura y la sociedad, de igual manera, un tema que es sumamente importante para entender la literatura, para entender la sociedad. Ambos términos están íntimamente ligados, se construyen, coexisten, son inherentes, son intrínsecos, como le quieras llamar. La literatura y la sociedad. ¿Por qué relacionamos a la literatura con la sociedad? Porque precisamente la literatura tiene un impacto en la sociedad, incluso la moldea. Una obra literaria puede cambiar la manera de pensar, el paradigma, la filosofía de toda una sociedad. ¿Por qué creen que a la mayoría de los malos políticos o gobernantes no les convienen los artistas, no les conviene la gente pensante, la gente crítica, porque saben que a través de ese escrito pueden literal levantar al pueblo en armas, pueden crear una revolución donde se unan miles, millones de personas solamente con una sola obra, con un solo autor. Entonces, imaginen el impacto que tiene la literatura en nuestras vidas. Con esto nos vamos sensibilizando un poco más a la literatura, con este tipo de temas, porque nos damos cuenta de la necesidad de acercarnos a la literatura, de la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Entonces, de igual manera, la sociedad impacta la literatura, ya lo veremos más adelante, pero pues claramente la sociedad con sus costumbres, con sus tradiciones, con su cultura, pues el autor al nacer, al crecer, al desarrollarse dentro de esa sociedad, pues se ve marcado. Bien dicen que somos entes sociales. Siempre digo, yo hago la aclaración que en un primer momento somos entes sociales porque somos obviamente individuos indivisibles, únicos, que nosotros, independientemente de lo que nos haya pasado, de lo que hayamos vivido, del contexto donde nosotros estemos, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de que nada nos afecte o de interpretar la realidad de una manera distinta. Se me viene a la mente Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Él estaba pasando en tiempos de la Segunda Guerra Mundial una situación sumamente difícil, apremiante. Pues imagínense tanta atrocidad que estaban viviendo en ese tiempo y aún así él vivía una realidad dentro de él que lo hacía salir adelante, no deprimirse, no morirse de tristeza al darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, bueno, profundizaremos también en lo que es la literatura y la sociedad. Vamos a revisar también la literatura en nuestro país, muy importante, porque al hablar de esto, al hablar de la literatura en México, pues es, hoy fíjense que hago paréntesis a mis estudiantes en el aula presencial, eh, estábamos hablando precisamente del impacto de la lectura, del impacto de la literatura, de los textos literarios, del arte, el impacto que genera en nuestras vidas y comentaban, lo cual me parecía muy significativo, que a través de la literatura, que a través de la lectura de textos, podemos ser mejores seres humanos, más empáticos, podemos conocernos a nosotros mismos. Qué interesante. A través de la literatura podemos conocernos a nosotros mismos. Definitivamente, cuando nosotros estudiamos la literatura, nos damos cuenta que nuestra manera de pensar no es tan nueva.
no es tan original del todo, que está basado en creencias, en culturas, en tradiciones anteriores a nosotros, a nuestras generaciones, que a través del conocimiento, de la investigación, de la lectura, de las obras literarias, podemos entender mejor la situación actual de nuestro país, de todos los países, de todas las culturas, pero en concreto de nuestro país, a través de ese salto en el tiempo, a través del conocimiento de las obras literarias, de la historia de la literatura en nuestro país, comprendemos mejor nuestra realidad actual. Tema bien interesante. Y aquí obviamente para hablar de literatura en nuestro país, pues tenemos que remontarnos a sucesos muy relevantes, muy significativos o de gran impacto para nuestra sociedad, para nuestro país. Por ejemplo, hablamos de la literatura prehispánica, todo un conjunto de creencias, actitudes, formas de pensar, de vivir, situaciones concretas acontecidas que hacían que esas sociedades prehispánicas pensaran de una manera determinada, que adoraran a los dioses, que respetaran a la naturaleza, ¿sí? Maravillosas las culturas ancestrales. Es un tema que me fascina porque, les digo, hablar de estas culturas ancestrales es remontarnos al origen. Por ahí hay un verso de unos españoles, Fito y los Fitipaldis, que dicen en una de sus canciones, uno de sus versos, volver al origen no es retroceder, y más en tiempos como los que nos encontramos, donde hay tanta pérdida de valores, nos podemos dar cuenta el saqueo que hay en nuestro país y en todos los países, el terrible impacto que estamos generando en nuestro planeta. Entonces, un planeta que está muy, muy desgastado por la ambición humana. Entonces, qué interesante darnos cuenta que hubo una época, que hubo un tiempo, que hubo una cultura que no le sacaba el petróleo a este planeta, a este ser vivo en el que nos encontramos, porque seguramente, gnósticamente y espiritualmente se habla de que eh, pues el petróleo es la sangre, ¿no? De este ser. Entonces, culturas ancestrales, culturas prehispánicas no hacían esto, todo lo contrario, le rendían culto, le rendían culto a la Pachamama, ¿verdad? A la madre naturaleza. Sabían claramente que nuestro padre era el sol, porque sin él, pues no hay vida. Nos podemos dar cuenta cuando llega la primavera, cómo todo florece, llega la vida. Ese descenso de Cuculcán, decían las culturas ancestrales, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Entonces, aquí vamos a hablar de esos momentos muy concretos, la literatura prehispánica, después a la llegada de los españoles, pues ya sabemos todo lo que sucedió. ¿Sí? Nosotros ya somos producto de ese mestizaje, de esa, pues sí, de esa colonización. Entonces, literatura prehispánica, literatura colonial, literatura, pues ya a los albores del siglo XIX. Entonces vamos a hablar de esos tres momentos, las épocas literarias. Y de igual manera, hablar de épocas literarias, pues es un tema sumamente extenso, ya que hablamos de la historia de la humanidad. Acá vamos a hablar de la historia de nuestro país y aquí vamos a hablar de la historia de la humanidad en general para estudiar la literatura en estos cuatro grandes épocas donde están siglos y siglos de información. Es hablar de la literatura antigua, de la literatura medieval o de la época medieval,
de la época moderna o de la literatura moderna y de la época o literatura contemporánea. 4 grandes épocas que nos ayudan a entender mejor lo que es la literatura. Aunado a ello, te voy a compartir, además de esta presentación, una infografía donde vienen las vanguardias literarias, ¿sí? Las corrientes literarias, o mejor conocidas también como ismos, ¿sí? Los ismos, que son estos movimientos que surgen dentro de estos periodos, principalmente a partir de la época moderna. A partir de la época moderna surgen estas modas, surgen estos estilos llamados vanguardias literarias. Y por último, dudas, comentarios, etcétera. Si se fijan, solo hicimos una introducción, pero a profundidad, con lo que ya podemos tener mayor claridad de estos temas y abordarlos más rápido, porque precisamente esa es la intención que tiene hacer una introducción. Entonces, vamos a revisar primeramente este tema que es la literatura y la realidad. Decíamos que los autores expresan en sus obras, en sus poemas, en sus novelas, en sus cuentos, en sus textos dramáticos, expresan aspectos de la realidad. Por eso, conocer la literatura es conocer la historia, es conocer qué pasaba o qué pasó en esa comunidad, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese país, en ese continente que el día de hoy lo tiene como lo tiene. Para poder entender una realidad, tenemos que remontarnos a la literatura de ese país, de esa ciudad, de ese continente. Entonces, claro, encontramos ese reflejo de la realidad en los textos literarios, pero también encontramos aquello que solamente está en la imaginación del autor, pero que puede dar paso o visión a lo que viene en el futuro. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente Julio Verne. En las obras de Julio Verne, eh, Viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, etcétera, donde se anticipa precisamente al submarino, algo que ya estaba en su imaginación, tiempo después es creado por el ser humano, pero primero estuvo en su imaginación. Entonces, fíjense, pues el impacto que tiene un autor o lo que encontramos en los textos literarios. Podemos encontrar elementos reales que realmente sucedieron o que reflejan lo que el autor estaba viviendo, y por otro lado podemos encontrar elementos ficticios que solamente estuvieron en la mente, en la imaginación del autor. Sabemos que los escritores, que los artistas, poetas, etcétera, son seres muy creativos que tienen una imaginación muy vívida. Creo que es una de las principales características del arte precisamente. Mundos ficticios y posibles, un tema muy interesante y que lo necesitamos también para realizar nuestras actividades de esta semana. Los autores, los escritores, crean mundos paralelos, es decir, realidades alternas a la realidad actual. Algo maravilloso. Decíamos que encontramos en los textos elementos de la realidad o elementos ficticios o una mezcla de ambos. Entonces, cuando hablamos de un mundo ficticio, hablamos de la realidad que ha sido creada por el autor. Y esa realidad puede ser de varios tipos. Ahorita las vamos a ver: realista, maravilloso, onírico, mítico, utópico, ficción, realismo, etcétera. Esos son los mundos ficticios y los mundos posibles. Esas realidades que nos ofrece el autor
a través de su obra. Y es algo maravilloso porque, te decía, yo creo que, y esto lo platiqué también hoy en mis sesiones, en mis clases, en el aula presencial con los estudiantes. Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, no nos veamos tan lejos, pasamos situaciones adversas, andamos tristes porque hay deudas, rupturas amorosas, pérdida de seres queridos, cuestiones de autoestima, de situaciones existenciales, etcétera. Pero tenemos un gran recurso a través de los mundos paralelos que nos ofrecen los autores en sus obras, podemos experimentar una realidad distinta y cambiar nuestras emociones, cambiar nuestra manera de pensar, abrirnos la mente y experimentar una realidad distinta, ¿sí? Entonces, fíjense qué extraordinario. Literalmente, la lectura de una obra literaria te puede cambiar la vida. Fíjate qué significativo. Entonces, si en por ejemplo, en las obras de esta semana, la obra de Frankenstein de Mary Shelley o la obra de La debutante de Leonora Carrington, se nos pregunta cuáles son los mundos, cómo se dan los mundos ficticios ahí. Entonces, si nosotros en una obra encontramos aspectos tal cual de la realidad, situaciones objetivas, hablamos de un mundo realista. Si encontramos seres maravillosos, mágicos, que en la realidad no pueden ser posibles, hablamos de un mundo maravilloso. Si hablamos, si en el texto lees situaciones relacionadas con los sueños, aspectos confusos, estamos hablando de un mundo onírico. Hablamos de un mundo o identificamos en una obra literaria un mundo mítico cuando hay dioses, semidioses, héroes como personajes, y en cuanto al fondo se habla del origen del universo, del origen del bien y del mal, ¿sí? Por ejemplo, de la creación, mundo mítico, mundo utópico, aquel mundo perfecto, donde todo es ideal, donde no hay pobreza, no hay muerte, no hay miedo. Es un mundo perfecto. Ese es un mundo utópico, ¿sí? Y que podemos encontrarlo en las obras literarias. Son estos mundos de los cuales se apoya el autor para crear una realidad alterna. Mundo de ciencia ficción que tiene que ver con avances científicos o tecnológicos, y el realismo que tiene que ver con cuestiones históricas. Se habla de épocas, de periodos históricos. Muy bien, está por terminarse esta sesión, ya sabes, regresamos nuevamente, solo es cuestión de cerrar esta sesión y abro nuevamente otra y continuamos alrededor de 20 minutos para tener alrededor de una hora, que es lo que se sugiere para estos espacios abiertos para el aprendizaje. Vuelves a ingresar con los mismos datos como ingresaste a esta sesión, ¿sale? Te espero, nos vemos en unos minutos. Gracias.